Buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a el análisis relacionado al texto Teoría General de la Ocupación y el Interés y el Dinero por John Maynard. En este caso en particular me tocó estudiar o analizar los capítulos 9 y 10. Vamos entonces con el análisis respectivo del capítulo 9 relacionado a la propensión a consumir, los factores subjetivos. Podemos decir entonces que existen motivos o fines importantes de carácter subjetivo que impulsan a las personas a abstenerse de gastar sus ingresos obtenidos por su trabajo. En relación a esto podemos decir entonces que existen una serie de factores que hay que considerar o que hay que tener en cuenta. Entre estos factores tenemos, número 1, formar una reserva para contingencias imprevistas. Número 2, proveer una anticipada relación futura entre el ingreso y la necesidad del individuo y su familia, diferente de la que existen en la actualidad, como por ejemplo lo que respecta a la vejez, es decir, por lo menos tratar de tener un ahorro para tener una buena vejez, la educación de la familia o el sostenimiento de quienes dependen de uno, ¿okay? El sostenimiento del hogar, gozar del interés y la apreciación, es decir, porque un consumo real mayor en fecha futuro se prefiere a un consumo inmediato menor. Disfrutar de un gasto gradualmente creciente, ya que complace más al instinto normal la perspectiva de un nivel de vida que mejore gradualmente que lo contrario, aun cuando la capacidad de satisfacción se va disminuyendo. Disfrutar de una sensación de independencia y del poder de hacer cosas a fin de tener una idea clara o intención definida de la acción específica. Asegurarse para realizar proyectos especulativos de negocio, legar una fortuna, satisfacer la pura avaricia, esto es, inhibirse de modo irracional pero insistentemente de los actos de gastos, tales como podríamos llamar a esto o debido a motivos como la precaución, la previsión, el cálculo, el mejoramiento, la independencia, la empresa, el orgullo y la avaricia. E incluso podemos formular una lista correspondiente de motivos para consumir, entre las cuales podemos mencionar el disfrute, la imprevisión, la generosidad, el error, la ostentación y la extravagancia. Existen además otros motivos que impulsan a los individuos al consumo. Entre estos tenemos el motivo empresa, asegurar recursos para efectuar mayores inversiones de capital sin tener que incurrir ni obtener más capital del mercado. El motivo de liquidez, asegurar recursos líquidos para enfrentarse a la emergencia, las dificultades y las depresiones. El motivo de mejoramiento, que sería no más que asegurar un ingreso en aumento gradual que incidentalmente pueda proteger la gerencia contra la crítica, ya que el aumento del ingreso debido a la acumulación rara vez distingue del crecimiento del mismo debido a la eficacia. El motivo prudencial financiero y el afán de sentirse seguro haciendo una reserva financiera que exceda del costo de uso y de suplementario. Entonces, correspondiendo a estos motivos que favorecen la retención de parte del ingreso, retirándolo del consumo, también actúan a veces motivos que provocan excedente del consumo sobre el ingreso. Algunos de los motivos de ahorros positivos, clasificados antes como factores que afectan a los individuos, tienen su contrapartida en el ahorro negativo en fecha posterior, como ocurre por ejemplo con el ahorro hecho para proveer las necesidades de la familia o la vejez. Ahora bien, la fuerza de todos estos motivos variará enormemente según las instituciones y las organizaciones de la sociedad económica. Por tanto, ya que la base principal de los alicientes subjetivos y sociales cambia lentamente, mientras que las influencias a corto plazo de las alteraciones de las tasas de interés y los demás factores objetivos son de frecuencia de importancia secundaria, llegamos a la conclusión de que los cambios a la corta en el consumo dependen en gran parte de las modificaciones del ritmo que se ganan con los ingresos, medidos estas unidades de salario, evidentemente, con el salario que percibimos, y no de los cambios de la propensión a consumir por parte de los mismos. Entonces, esto significa que la influencia de los cambios moderados en la tasa de interés sobre la propensión a consumir es generalmente pequeña. En consecuencia,
aunque un alza de las tasas de interés fuera motivo de que la sociedad ahorrara más con un ingreso dado, podemos estar completamente seguros de que dicha elevación de la tasa de interés, suponiendo que no ocurra ningún cambio favorable en la curva de demanda e inversión, hará disminuir el monto global real de los ahorros. El alza en las tasas de interés podría inducirnos a ahorrar más si nuestros ingresos permanecieran invariables. Pero si la tasa elevada de interés retarda la inversión, nuestros ingresos evidentemente no permanecerán ni podrán seguir inalterados. Ahora bien, esto es básicamente relacionado al análisis con ese capítulo 9. Ahora, nos vamos al capítulo 10, que tiene que ver entonces, y está muy relacionado, porque vamos a hablar allí de la propensión marginal propensión marginal a consumir y el multiplicador. En relación a se puede decir que la ocupación solamente puede aumentar con la inversión. Ahora podemos llevar esta idea un poco más lejos, porque en circunstancias dadas puede establecerse una relación definida que llamaremos el multiplicador entre los ingresos y la inversión, y sujeta a ciertas simplificaciones entre la ocupación total y la ocupación directamente dedicada a inversiones, a la que llamaremos ocupación primaria. Este nuevo paso es parte integrante de nuestra teoría de la ocupación, ya que, dada la propensión a consumir, establece una relación precisa entre la ocupación y el ingreso total y la tasa de inversión. O sea que existe una relación allí inminente. De allí que las fluctuaciones en el ingreso real son las que resultan de aplicar diferentes cantidades de ocupaciones, es decir, de unidades de trabajo, a un equipo determinado de producción, de tal manera que el ingreso real aumenta y disminuye con el número de unidades de trabajo empleadas. Si, como suponemos, en términos generales, existe un rendimiento decreciente en el margen a medida que el número de unidades de trabajo empleadas en el equipo de producción es mayor, el ingreso medido en unidades de salario aumentará más que proporcionalmente con relación al volumen de la ocupación, que a su vez se elevará más que en proporción al aumento del ingreso medido. Sin embargo, el ingreso real estimado en esta forma y el ingreso calculado en unidades de salario aumentaría y disminuirían juntos, o sea que irían a la par en ese sentido. Así pues, como cabe que no pueda medirse numéricamente con precisión, el ingreso real estimado del producto, convendrá con frecuencia considerar el ingreso en unidades de salario y como índice adecuado de las modificaciones del ingreso real. Por otro lado, y respecto al multiplicador, nos dice cuánto habrá de aumentar la ocupación para provocar un aumento del ingreso real, suficiente para inducir al público a realizar ahorros extraordinarios. Se deduce de lo anterior entonces que si la propensión marginal a consumir no está lejos de la unidad, las pequeñas fluctuaciones en la inversión producirán grandes fluctuaciones en la ocupación, pero al mismo tiempo un incremento comparadamente pequeño de las inversiones producirá la ocupación plena. Si por otra parte la proporción marginal a consumir está muy por encima de cero, entonces las pequeñas fluctuaciones en las inversiones ocasionarán las correspondientes pequeñas fluctuaciones en la ocupación, pero al mismo tiempo puede requerir un gran incremento de las inversiones para producir ocupación plena. Cuando se alcanza la plena ocupación, cualquier intento de aumentar la inversión pondrá en movimiento una mayor tendencia de los precios y subir sin limitación, independientemente de la proporción marginal a consumir. Esto es que nos encontramos frente a un estado de inflación verdadera en esta situación. Sin embargo, el crecimiento de los precios irá acompañado de un aumento del ingreso global real. Según Kahn, los factores que se deben tener más cuidado en no olvidar en una sociedad moderna son los siguientes. Entonces tenemos como número 1 el método de financiar la política y el mayor volumen de efectivo que impone el aumento de ocupación y el alza de los precios que la acompaña. Puede tener efectos de hacer subir la tasa de interés y retardar así la inversión en otras direcciones, a menos que las autoridades monetarias tomen providencia en contrario. En tanto que al mismo tiempo, la elevación en el costo de los bienes de capital reduce la eficacia marginal para el inversionista privado, lo que requiere una baja real en la tasa de interés para equilibrarlo. Como número 2, tenemos que con la psicología confusa que con frecuencia priva el programa del gobierno
puede, a través de sus efectos sobre la confianza, aumentar la preferencia por la liquidez o disminuir la eficacia marginal del capital, lo que a su vez puede retardar otras inversiones a menos que se tomen medidas para evitarlo. En tercer lugar, podemos decir que, o se dice, según lo que establece Kant, que en un sistema abierto con relaciones de comercio exterior, parte del multiplicador de la inversión acrecentada beneficiará a la ocupación en países extranjeros, ya que cierta proporción del aumento en el consumo reducirá la balanza exterior desfavorable en nuestro país. Por otro lado, y más aún, si nos encontramos en presencia de modificaciones sustanciales, hemos de tener en cuenta un cambio progresivo en la proporción marginal a consumir, a medida de que la posición del margen se desplaza gradualmente. Y por tanto, en el multiplicador, la proporción marginal a consumir no es constante para todos los niveles de ocupación, y es probable que ofrezca por regla general una tendencia a disminuir a medida que la ocupación crece. Es decir, que cuando el ingreso real sube, la sociedad deseará consumir la proporción gradualmente descendente del mismo. Hemos visto cuanto mayor sea la proporción marginal a consumir, mayor será el multiplicador y en consecuencia más grande. La perturbación que producirá sobre la ocupación un cambio dado en la inversión podría suponerse que esto lleva a la conclusión paradójica de que una comunidad pobre en la cual el ahorro represente una parte muy pequeña en los ingresos está más sujeta a fluctuaciones violentas que una comunidad rica, en la que el ahorro sea una proporción mayor de los ingresos y el multiplicador menor. Bueno, finalmente podemos decir, o en conclusión podemos decir que sin embargo, olvidaría la distinción entre los efectos de la proporción marginal a consumir y de la proporción media a consumir, porque mientras la proporción marginal a consumir sea alta, implica un efecto desproporcionado mayor, como consecuencia de un determinado cambio porcentual en la inversión. Sin embargo, el efecto absoluto será menor si la propensión a consumir mediana es alta. Bueno, básicamente esto es el análisis que queríamos traer en cuanto a los capítulos 9 y 10 del libro de John Maynard Keynes. Buenas noches y muchas gracias.